existe un aumento en los casos de enfermedades crónico-degenerativas y las primeras causas de muerte son por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, tumores malignos y accidentes. Además, México es considerado el país con mayor estrés laboral y que, a pesar de ser una enfermedad difícil de medir, pueden ser observadas mediante sus consecuencias como migrañas, alergias y trastornos del sueño, siendo diagnosticada en alrededor del 30 y 60% de la población laboral. Tales datos son alarmantes y se han realizado interesantes investigaciones y estudios con el fin de buscar las causas, cura y control de muchas de estas enfermedades a través de la implementación de nuevas tecnologías. Es por ello que se hace necesario abordar esto no solo desde otras disciplinas, sino también desde la psicología, ya que estudia cuándo y dónde estas enfermedades comienzan a tener su origen, a partir de los grandes procesos y cambios sociales que tienen lugar en el individuo y viceversa, planteando una correlación entre ambos. En este sentido, el cuerpo, las emociones y los órganos se configuran a partir de la cultura y la nutrición, la realidad de una moral y una ética que nos cruza, dándole una expresión a los órganos y la culminación de una historia que continúa, en donde no hay fin en el cuerpo, solo expresión de lo pasado y de lo presente en una conjugación de sensaciones, colores, sabores, olores y tactos para darle un nuevo rostro a esa larga espera de cómo es que los gobernantes han hecho su cuerpo y así se hace el cuerpo de los gobernados. Los espacios sociales no son libres de las condicionalidades y menos de las implicaciones que éstas tienen en el cuerpo de los que aún no nacen. Así, la generación de cambios en las sociedades ha sido constante a través de los siglos, trayendo consigo cambios en el cuerpo, la salud, las relaciones interpersonales y la forma alimenticia. Poder entender esto, se parte de la propuesta de la construcción social corporal de los padecimientos, en la cual el cuerpo es visto como una unidad con órganos y emociones, en donde los órganos al interior cooperan con esa red de movimiento vital, que a su vez está relacionada y tiene una correspondencia con alguna emoción. Así, lo que afecta al exterior afecta al interior, es decir, si se alteran los estilos de vida a nivel macro, también se alteran a nivel micro, y viceversa, alterando también las emociones, los ritmos de alimentación, la exaltación de algunos sabores, y todo tiene repercusión tanto a nivel orgánico como emocional. De acuerdo a esta unidad órgano-emoción, la ira se relaciona con el sabor ácido y el hígado, la melancolía con el picante y los pulmones, el miedo con lo salado y el riñón, la alegría con lo amargo y el corazón, así como la ansiedad con lo dulce y el estómago y el páncreas. Cuando las emociones están en armonía, el cuerpo mantiene un estado de salud, pero cuando hay un exceso o una deficiencia, ya sea de la emoción o del sabor unido a un ritmo de vida acelerado, esto va a generar un síntoma que puede derivar en un padecimiento, una enfermedad crónico-degenerativa o un cáncer. Uno de los más grandes fenómenos sociales que revolucionó los estilos de vida fue el periodo de industrialización, iniciado a partir del siglo XV con la invención de la máquina de vapor y la revolución industrial. Estos dos eventos configuraron una nueva visión del mundo, abriéndole paso a la modernidad, cuyo objetivo era alcanzar lo más reciente en cuanto a desarrollo social, económico y cultural, en donde el primer impacto se dio en las formas de trabajo, sustentadas por la definición y especialización de las funciones de los trabajadores, basada en la división social del trabajo, implementada por Taylor y Ford, que prometían una mejor calidad de vida para los trabajadores, a partir de lo cual hubo un gran crecimiento en las fábricas, y como tenían lugar en las ciudades, estas también crecieron, obligando el abandono de la vida campesina, un incremento en la migración de las familias a estas ciudades industriales y el valor artesanal del trabajo, que a partir de este periodo sería menospreciado y desvalorizado. La llegada a México de la industrialización en el siglo XX, con la ayuda e influencia de países extranjeros que ya habían implementado este proceso de modernización, y gracias a que los conflictos sociopolíticos como la Revolución Mexicana, que permitirían un nuevo planteamiento y visión de la nación, se crearon las primeras textileras de algodón, que planteaban un nuevo estilo de vida, el cual permitiría poner a México y a la población a la vanguardia a la par de los grandes países. La Ciudad de México y otras ciudades se convirtieron en el precursor de la modernidad,
atrayendo cada vez más a un gran número de familias que provenían del campo y buscaban una nueva y mejor calidad de vida en el espacio urbano, alejadas de sus anteriores estilos de vida. Sin embargo, dichas promesas y expectativas solo beneficiaron a unos cuantos, creando una división social del trabajo comprometida en dos rubros: la burguesía, que eran aquellos que disfrutaban de las ganancias producidas por las fábricas, creando una acumulación, concentración y centralización del capital económico, y por otra parte se encontraban los obreros, aquellos que mediante su trabajo generaban las ganancias de los burgueses, haciendo crecer la economía de México a través de la mano de obra mexicana y la deshumanización y cosificación de las personas, imponiéndoles un trabajo mecanizado, rutinario y acelerado para cumplir las exigencias de producción, que impedía una vinculación con lo producido, cada vez más alejado de los trabajos artesanales y relacionados con la naturaleza. Además, hubo un alejamiento también de la tradición que se enseñaba de generación en generación, que permitía la producción de productos cargados de un valor emocional y sentimental que formaban parte de la identidad de las personas. También esta adaptación generó una nueva vinculación entre hombres y mujeres. Si antes el trabajo se realizaba de manera colaborativa en familia, ahora en nuevas condiciones laborales y roles impuestos, se buscaba siempre tener una mejor calidad de vida a través de las jornadas laborales que implicaban la realización de un trabajo remunerado en las fábricas por los hombres, y las mujeres se quedarían al cuidado de los hijos y sus esposos. Así, la familia monogámica nuclear se convirtió en la primera forma de empresa privada, vista como el primer núcleo social que se encargaba de la educación, replicando el orden socialmente establecido de autoritarismo, obediencia, dependencia e incluso de miedo a tomar decisiones propias, creando individuos carentes de racionalidad, iniciativa, decisión, libertad y autonomía. A la madre se le otorgaban los papeles pasivos, desprovista de lo sexual, y es la que refuerza la autoridad del padre, quien gobierna, domina y mantiene la posición económica de la familia. Con todos estos nuevos cambios se buscó también en la industria alimentaria una fuente de comercialización. Los productos que antes se sembraban, cultivaban y llegaban a un proceso natural, ahora podrían adquirirse fácilmente en los centros comerciales o en las tiendas, en donde se presentaban enlatados y empaquetados para que fueran más fáciles de utilizar o de cocinar. Pero a su vez, estos eran procesados con químicos y conservadores, tornando la alimentación más artificial, ya que la industrialización encontró en ello un método de venta más efectivo. A la par del crecimiento de la población en las ciudades industriales, surgía la necesidad de proveer a la familia de un lugar donde habitar y protegerse, crear más y nuevos espacios que pudieran satisfacer las demandas de las familias mexicanas, creándose así diversos tipos de vivienda, cuyas diferencias dependían de los ingresos económicos de la familia, como eran los asentamientos irregulares, los cuales eran habitados por personas de bajos recursos que no contaban con la solvencia económica para rentar, las vecindades o casas de renta, que eran habitadas por personas de bajos recursos que tenían un ingreso económico, y los fraccionamientos, que eran accesibles para obreros, empleados y algunos profesionistas. En 1970, ante la sobrepoblación que se vivía generada por la industrialización, se desaprobaron los asentamientos irregulares y se implementó la creación de casas habitación que permitieran a un mayor número de personas vivir en un espacio más pequeño, cambiando así la infraestructura de la vivienda horizontal a vertical, ya que creando edificaciones más altas y con más pisos se generaban más viviendas. Sin embargo, este tipo de urbanización ha ocasionado la pérdida de la distancia personal al vivir 4 o 5 personas en una vivienda de 2 recámaras, provocando un hacinamiento individual. También los habitantes se han desvinculado de la naturaleza, cambiando las áreas verdes, los lagos y los ríos, por lo que ahora son casas, oficinas o unidades habitacionales. Ante estas situaciones, hemos encontrado métodos que nos ayudan a vivir y tolerar las condiciones que nos rodean, como apartarnos de los otros,
ya que pareciera que la convivencia con los otros nos implica ira y enojo al no poder relacionarnos con él e incluso con nosotros mismos, al no poder lograr nuestras expectativas económicas y laborales. Junto con la ira hay una exaltación de los sabores ácidos. Esta emoción se encuentra relacionada con enfermedades del hígado y en el corazón, debido a que cada episodio de ira le añade una tensión adicional al cuerpo y aumenta el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Es paradójico pensar que en un país habitado por 127 millones de personas nos sintamos solos, tristes e incluso deprimidos. Estos sentimientos se encuentran relacionados al consumo de sabores picantes, característicos de la sociedad mexicana, y relacionados con los problemas estomacales y en el intestino grueso. Estas emociones se configuran en la separación de los integrantes de la familia, debido a la necesidad de trabajar y generar cada vez más ingreso para sustentar a la misma. En este sentido, la inserción de la mujer al trabajo se hizo necesaria para sustentar los servicios requeridos. Ahora es común que ambos padres salgan a trabajar desde muy temprano y regresen tarde, sin quedarles tiempo para convivir con sus hijos, dejándolos al cuidado de otras personas o enseñándolos a autocuidarse, ya que deben trabajar para poder generar un ingreso que les permita subsistir. Además, estos eventos se han introducido en el día a día de los individuos. Ha fragmentado no solo a la familia nuclear tradicional, sino también dicha fragmentación ha afectado a cada uno de los integrantes a través de la educación, en la cual se aprende a hacer una diferenciación entre la realidad, las necesidades económicas de la familia y el sí mismo, las emociones y sentimientos que generan el desligamiento con los otros, adaptando las necesidades propias ante las de la colectividad y creando confusión y vacío. Esto ha generado un cambio significativo en la alimentación. En la actualidad, la mayoría de los integrantes de la familia comen en la calle o compran alimentos picantes y grasosos como la comida rápida, las papas, las quesadillas y los tacos, que tienen un efecto en el estómago y en enfermedades tales como la colitis y la gastritis, que hoy en día son diagnosticadas a muy temprana edad, dejando de lado la alimentación balanceada. Así, hacia ese desapego de la familia debido a las condiciones sociales, hemos encontrado métodos que ayuden a vivir y tolerar las condiciones que nos rodean, tales como las drogas, el alcohol, el sexo, la comida y los analgésicos, que finalmente ocasionan más alteraciones al cuerpo. Para finalizar, podemos decir que hemos aprendido a domesticar al cuerpo a partir de las exigencias generadas por el contexto social en el que nos encontramos inmersos para poder sobrevivir en esta selva de asfalto. Todos los acontecimientos mencionados anteriormente se encuentran introyectados en una memoria familiar que se comparte entre los miembros de la misma para mantener su identidad. Dicha memoria se hereda de los antepasados, quienes han abierto camino a las nuevas generaciones y posibilitando la existencia en un aquí y ahora. Y a su vez, si nosotros estamos conscientes de todo esto, tenemos una responsabilidad hacia las futuras generaciones para que esto ya no se vuelva a repetir. Si bien hay un exceso de consumo en sales, azúcares y ácidos, el sabor amargo casi no se consume, el cual está relacionado con la alegría y el corazón. Debe haber un cambio, ya que solemos preferir un sabor por sobre otro, lo cual quiere decir que solo nos movemos en una o dos emociones y tenemos sobrecargado solo uno o dos órganos, pero no tratamos nunca de buscar ese equilibrio en los órganos, emociones y sabores.